tal amigos de Tintero Blanco? Yo soy Héctor Justino Hernández y estoy aquí de nuevo para traerles una recomendación literaria. En esta ocasión, como ya pudieron ver por el título, les voy a hablar de un libro de cuentos de un autor polaco llamado Witold Gombrowicz. No estoy seguro de que se pronuncie así, ¿saben? Realmente no sé hablar polaco, entonces tal vez lo esté pronunciando más mal. Si le quieren llamar Witold o Witold o Witold Gombrowicz o Gombrowicz o Gombrowicz, creo que no hay problema, ¿saben? Pero dejémoslo en Witold, ¿no? Witold por el video, tengamos la amistad y la confianza para poder decirle Witold a Gombrowicz, porque pues su apellido es un poco complicado de pronunciar. Pero bueno, me salgo del tema. El asunto es que les quiero hablar de el libro de cuentos completos de Witold Gombrowicz, Bakakai, ¿no? Para el nombre ya se darán cuenta que es un libro extraño, es un libro que nos mueve un poco la normalidad de textos que hemos traído hasta ahorita, ¿no? Ciencia ficción, fantasía, quizás una novela por allí clásica, ¿no? En esta ocasión quiero rescatar de las profundidades, de la oscuridad de la literatura polaca a este autor que es muy importante para la literatura de su país. No sé si pueden ver la portada. Ahí está. Witold Gombrowicz Bakakai, y esta es la edición que sacó el Cuenco de Plata de sus cuentos completos. En realidad Bakakai es el nombre de su primer y me parece que único libro de cuentos, y a este le agregaron otros textos inéditos que estaban por allí perdidos y pues ya se convirtieron en sus cuentos completos. Witold Gombrowicz es más que nada un novelista muy importante. Él tiene novelas como Cosmos, por ejemplo, ¿no? Cuya película es una locura que algún día quizás reseñe en el canal, ¿no? Tiene otras novelas también muy importantes como Transatlántico, Pornografía. Espero que esto no sea motivo de censura para el canal. Si no, señor editor, por favor, póngale un pi por ahí o algo así, ¿no? Si no, pues Pornografía, de este mismo autor. Estos cuentos tienen una particularidad, además de que son sus cuentos completos, es que la mayoría de ellos fueron traducidos por Sergio Pitol. Y bueno, para quienes no lo conozcan, Sergio Pitol es uno de los autores mexicanos que han ganado el Cervantes. Es quizás uno de los más importantes de su generación, ¿no? Es un autor complejo de leer, es un autor del que me gustaría hablar de alguno de sus libros en algún otro momento, ¿no? También es un autor muy importante que vivió como agregado cultural una gran parte de su vida en los países de Europa del Este, Polonia y todos estos que están alrededor de las antiguas repúblicas soviéticas, ¿no? Él estuvo cercano a los movimientos culturales de ese lugar y trajo a México, de alguna forma, ¿no?, la literatura que se hacía allá, ¿no? Entonces él tradujo este y otros textos de Gombrowicz, ¿no? Y también lo hizo más conocido en nuestro país, ¿no? Gombrowicz, de hecho, después de haber vivido un tiempo en su país, se exilia y se va a vivir en Argentina durante más de una década, ¿no? Y luego regresa a su país natal, ¿no?, para continuar escribiendo. Entonces, digámoslo, ya tiene de alguna forma cierta conexión con el mundo latinoamericano, ¿no? Más allá de la conexión que hay por medio de Sergio Pitol, que de hecho Pitol cuenta en uno de sus prólogos a uno de los libros justamente que han publicado acerca de Gombrowicz, que él solamente lo conoció un par de veces, ¿no? Y que en una charla, pero que nunca realmente fueron amigos íntimos, ¿no? Como a él a lo mejor le hubiera gustado que fueran, ¿no? Entonces, pues, a pesar de ello, él es uno de los introductores de este autor en el país, ¿no? Y me parece que es muy importante para la difusión de la literatura polaca y de Europa del Este aquí, ¿no? El maestro Mario Muñoz también, que estuvo viviendo algún tiempo allí, es otro de los grandes que han impulsado ese tipo de literatura, como por ejemplo el de Kapuczynski, antes de que se volviera Kapuczynski, ¿no? El gran Kapuczynski, el gran periodista del mundo, ¿no?, y de las guerras. Pero bueno, me estoy saliendo del tema, como muchas veces suele pasar en estas video reseñas o en estas recomendaciones. Y no he caído todavía en el libro como tal. Así que voy a hablar acerca de unos cuantos de los textos que están aquí. Solamente una pequeña invitación para que se acerquen a leerlos, ¿no? No quisiera ser como demasiado exhaustivo, ¿no?, a la hora de acercarnos a ellos. Pero creo que vale mucho la pena que
que se lean, ¿no? El cuento quizás más conocido de este libro y de los que escribió en general Vitold es Crimen Premeditado, ¿no? Es un cuento extraño, es un cuento que habla acerca justamente de una muerte que está anunciada, ¿no? Y lo interesante es que está escrito al modo de un cuento negro, un cuento policíaco, pero sirve al mismo tiempo como pretexto para hablar de pues la situación política que vivía Polonia en aquel momento, ¿no? Recuérdese que era casi una colonia, un satélite de la URSS, ¿no? de las repúblicas soviéticas. Otro cuento que a mí me gustó mucho, que me pareció bastante interesante, es El festín de la condesa Kotublay. Espero que se pronuncie Kotublay. Que creo que es un cuento macabro, oscuro. Es la historia de un hombre de nivel bajo económicamente, que decide ir al banquete de una condesa muy importante en el lugar donde vive. La condesa da unos banquetes vegetarianos, ¿no? Supuestamente vegetarianos, ¿no? Y hablan acerca de arte y de la cultura muy importante, ¿no? Y elevada. Sin embargo, conforme va avanzando la fiesta, la noche, ¿no? Nos cuentan acerca de la desaparición de un niño que ocurrió por allí en algún lado del bosque, ¿no? En ciertas querellas que hay entre la condesa y su cocinero. Y entonces nos comienzan a dar pistas acerca de lo que podría pasar más adelante. Y poco a poco la tertulia, la fiesta, comienza a volverse extrañamente epicúrea, extrañamente hacia el placer más que hacia la cultura, ¿no? Entonces, de repente, en algún momento del texto, ¿no? Este protagonista que viene de un nivel socioeconómico bajo, ¿no? Digamos que burgués, comienza a sospechar que lo que está ocurriendo no es del todo normal. No quisiera como meterme demasiado en la trama de la historia, porque a lo mejor arruinaría el final. Algunos ya se han de están haciendo la idea de lo que va a pasar, pero me parece que es un cuento sumamente poderoso, sumamente interesante. El último de los textos de los que quiero hablar, hay otros que son verdaderamente oscuros, verdaderamente terribles, se van hacia lo más profundo de la psicología humana, y creo que eso es algo que es muy relevante en Witold Gombrowicz. La psicología humana él la logra transformar, la logra llevar a través de sus cuentos hacia el límite y hacia situaciones macabras, oscuras, poco comunes, ¿no? Eso ocurre, por ejemplo, en un cuento que se llama La Rata, del cual no quiero arruinarles mucho, pero tiene que ver con un hombre que es torturado por una rata. Ahí lo dejo, quien quiera y que se atreva a ver algo así, casi roza el terror, entonces pues vale mucho la pena. El último cuento del que quiero hablar es En la escalera de servicio. Creo que cuando leí por primera vez una antología de Gombrowicz, que la publicó la Universidad Veracruzana, la Universidad Veracruzana tiene una antología de este autor, traducido por Witold, todavía se puede conseguir seguramente por ahí en algunas librerías de viejo, entonces pues si pueden conseguirlo, esa antología en lugar de esta, háganlo, es muy buena. Entonces, en la escalera de servicio, la historia de un hombre rico, burgués, probablemente con ascendencia importante de una familia muy poderosa, que un día descubre que le gustan las mujeres de servicio, las sirvientas grandes, sucias, ¿no? Y entonces comienza a perseguirlas, y para un poco taparle el ojo a sus amigos y a la sociedad, decide casarse con una mujer totalmente opuesta, limpia, bella, delicada, grácil, y entonces contrata a su mujer, a una de estas personas de servicio, a una de estas mujeres de servicio, y el protagonista pues no puede contener sus instintos y todo se va al carajo conforme va avanzando la historia, ¿no? No quiero contar más, tampoco quiero arruinar ese final, porque me parece muy importante, muy interesante y que vale mucho la pena de leer. Pues Gombrowicz creo que es un autor que va hacia la profundidad del ser humano, pero que no se queda solamente en situaciones superficiales, que no solamente habla de relaciones o de sentimientos o de emociones, sino que se va a las situaciones extrañas, a lo poco común, a lo extravagante, inclusive un poco a lo angustiante, ¿no? Y creo que esto es uno de los rasgos principales que caracterizan a su obra, además de que es un creador de atmósferas y
logra ocultar bien, digámoslo, el final del cuento y ese giro extraño que va a darnos hacia las últimas palabras, ¿no? Que a veces llega a sorprender mucho. Entonces, yo lo recomiendo bastante, recomiendo su libro, Bacacay. Pueden encontrar esta edición del Cuenco de Plata, hay otra anterior, me parece, que también es del Cuenco de Plata. Pueden encontrar la edición de la editorial veracruzana, y en esta misma editorial pueden encontrar sus novelas, gran parte de ellas, sus diarios, ¿no? Toda su literatura vale mucho la pena de leer, y creo que es uno de los grandes autores de la literatura de Europa del Este, de la literatura polaca, que está por volverse un clásico cada vez más conocido, que debería de serlo. Y pues nosotros nos vemos aquí en otra recomendación. Esperen, un paréntesis. Por favor, denle like, suscríbanse y déjenos un comentario si es que quieren, claro, en la cajita de comentarios. Y ahora sí, nosotros nos vemos aquí en un siguiente video, cuando me adueñe del canal, como dice Maro. Hasta luego.